¿Conoces lo que es la psicología positiva? Y ahora vamos a hablar de tú a tú sobre la psicología positiva aplicada a la tercera edad. Quédate aquí, vamos a aprender mucho juntos. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú? Yo feliz de tenerte aquí en Radio Mujer, en el 1040 de Guadalajara, transmitiendo para ti en vivo. Y este día hermoso, aquí donde nosotros estamos, en la zona metropolitana de Guadalajara, bueno, está brillando el sol, ni parece que son las 7 de la tarde, noche, y ya estamos juntos. Muy positivos porque hoy tenemos un programazo. Sí, vamos a hablar sobre la psicología positiva aplicada en la tercera edad. Si tú ya estás en la tercera edad y quieres saber qué es esto de la psicología positiva, yo tengo una experta, ella es la doctora Ana Cristina González, ella es psicoterapeuta, bueno, además docente, y tiene mucha experiencia en este tema. Te la presento. Ana Cristina. Pati, muy buenas noches a ti y a tus radioescuchas. Aquí desde la capital, que no tenemos el cielo que tú describes, está al contrario, nublado y lloviendo, pero muy contentos de iniciar el programa. Bueno, porque lo más interesante es que nos pueden seguir donde estén, con cielos nublados, con lluvias, de donde sea, porque se transmite a través de www.radiomujer.com.mx, a través de TuneIn Radio, Radio Mujer 1040, YouTube, Radio Mujer en vivo. Estamos en todo eso, entonces no importa cómo está tu cielo, porque aquí vamos a compartir el mismo cielo, como dice la canción. Así es. ¿Cómo ves? Ana Cristina, cuéntame. Vamos a hablar de tercera edad y de psicología positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, Pati. Empezamos cuando gustes a hablar de este tema tan interesante y tan importante, no solo para personas de la tercera edad, sino para quienes tenemos la oportunidad de convivir con ellos. Sí. Bueno, yo te voy a decir, ¿qué te parece si vamos empezando por psicología positiva? Claro que sí. Miren, el pasado cercano estuvimos en uno de tus programas platicando de esta nueva corriente de la psicología, que es interesantísima, porque tiene poco tiempo, es muy joven, tiene unos 10, 15 años máximo, empezó en Estados Unidos, y así a grosso modo lo que puedo platicarles a tus radioescuchas, a lo que se refiere a la psicología positiva, es que normalmente desde que se descubrió esta ciencia de la psicología, lo que se estudiaba era la patología de los seres humanos, lo que no funciona, lo que está mal o la enfermedad. Y resulta que ahora con esta nueva corriente, lo que intenta estudiar de manera profundamente científica, con casos reales, con estadísticas, con experimentos propios y demás, es que también se puede estudiar la parte que sí funciona del individuo. ¿Por qué quienes sí son felices, cómo le hacen? Quien no tiene tanta disposición para enfermarse, lo que sí funciona en la persona y ya no tanto la parte de enfermedad. A esto se refiere así como a muy grandes rasgos la psicología positiva. Pero me encanta porque entonces está enfocado a los recursos que la persona tiene. Cuando hablamos de psicología positiva estamos hablando de nuestros tesoros que hay que sacarlos, aurear, hay que pulirlos un poquito. ¿No es así? Así es. Por un lado es los recursos y, digamos, todas las cosas bonitas con las que cuenta una persona, aun si no se ha dado cuenta de ello, porque a veces está tan empolvado o tan guardadito como un tesoro, como tú dices, en un cofre en el fondo del mar, que no sabe la gente que lo tiene. Entonces, por un lado es promover un poco el uso de estos recursos que tiene cada individuo y por otro lado descubrir los que quiere empezar a emplear para tener un mayor bienestar en su vida. Entonces, oye, partimos, Ana, que todos tenemos esos recursos positivos, todos tenemos esos tesoros. Sí, fíjate que es curioso, Pati. En efecto, todos los seres humanos nacemos con así como una carguita de forma de ser, de trabajo, de cómo vamos a hacer en la vida, de personalidad. También tenemos una serie de recursos, de virtudes, de habilidades con las que contamos.
Sin embargo, no toda la gente tiene la oportunidad de desarrollarlas porque depende mucho el estilo de personalidad, la familia donde te toque nacer, incluso las condiciones sociales en las que vives para que puedas o no desarrollar estos recursos. Pero la parte interesante es que aún la persona que crea que de veras no le tocó nada bonito en la vida, también tiene estos recursos. Lo único es que tiene que aprender, por un lado, a descubrirlos, o la gente que ha tratado de hacerlo y no lo ha logrado, también se puede hacer a través de diferentes tipos de ejercicios y de un trabajo emocional en el que la persona esté motivada e interesada a hacerlo, puede empezar a tener una serie de habilidades diferentes para sentirse mejor, para tener una mejor vida, incluso hasta un mejor trabajo y un mayor bienestar. Ok, entonces, y ahí es donde entra la psicología positiva. Así por es. si, o sea, tú dices, todos traemos ese paquetito de tesoros. Sí, Sí, y el poderlos encaminar en el aquí y en el ahora es todo un reto, pero no un reto tan complicado cuando llevas un acompañamiento. así es. Se recomienda mucho que la gente que esté, quien ya descubrió sus recursos o sabe que los tiene y no sabe cómo emplearlos, porque eso es interesante. De repente, por ejemplo, alguien que dice, pues es que yo sé que soy muy creativo porque dibujo muy bonito y todo el tiempo me piden en la escuela que los apoye cuando van a hacer algo en el pizarrón o las portadas de cuadernos, pero no saben cómo llevarlo a una práctica que les dé mayores beneficios más allá de que les digan que qué bonito lo hacen. Esa es una persona que sabe que tiene un recurso, que estoy poniendo un ejemplo muy sencillito, y no sabe cómo aplicarlo. Lo que puede hacer es acercarse a un especialista que le va a ayudar a sacar esto que ya tiene, convertirlo en un potencial y que se haga una realidad, algo tangible. Por ejemplo, pues ayudarle a hacerlo de manera lucrativa, ayudarlo a buscar un trabajo que tenga donde se utilicen estas estrategias, o en su vida diaria, cómo puede mejorar el uso de alguno de los recursos que ya conocen. Ahora hay otro tipo de personas, o habemos, porque a todos nos pasa, que no sabemos que tenemos algún tipo de recursos o algún tipo de habilidades que hasta que nos ponemos a explorar hacia nosotros mismos, pues no sabemos cómo lo podemos lograr. En el mismo ejemplo de la creatividad puede haber alguien que diga, no, es que yo definitivamente eso no se me da, la creatividad. Ni se me ocurre cómo pintar, ni se me ocurre combinar colores, ni se me ocurre ni siquiera adornar en una casa, por ejemplo, cómo acomodar los cuadros o algo así de... todo eso es creatividad, no tenemos que irnos tan lejos. También se puede acercar a un especialista y a través de muchos ejercicios que los teóricos de la psicología positiva han estado probando con muchísima gente, por eso me refería a que es una ciencia, porque sí está ya comprobado por muchísimos estudios científicos. Sí. Ya tienen muchos instrumentos de medición, como tipo pruebas psicológicas, que ayudan a que el individuo, por un lado, descubra en dónde está muy fuerte, en qué recursos, bien, y cuáles tiene un poquito menos desarrollados y que se pueden desarrollar, que es una parte muy interesante, saber que sí podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos respecto a este sentido. Además, que nunca es tarde, porque justo vamos a seguir con el tema de la psicología positiva aplicada en la tercera edad. Me tengo que ir a un corte, Ana, pero regreso de volada. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7:18 de la tarde noche, en vivo para ti desde Guadalajara, transmitiendo por, bueno, ya sabes, el 1040 de AM, www.radiomujer.com.mx, donde quiera que tú te encuentres, puedes seguirnos. Y hablando de seguirnos, ¿por qué no? Te comunicas con nosotros, los teléfonos en cabina son 3122 1190, 3647 1883. También me puedes mandar un WhatsApp 3310 190712 para que podamos estar hablando de tú a tú. Yo soy Pati López y tengo el gusto de compartir micrófono con la doctora Ana Cristina González. Ella es doctora en psicología, también especialista en psicología positiva, que justo es el tema. En el bloque anterior nos explicaba de cómo cada uno de nosotros ya trae ese paquetito, ese tesoro de lo positivo que tú tienes, con tus propios recursos y cómo puedes empezarlos
a utilizar de una mejor manera para tener una vida más plena. Y fíjate, nunca es tarde porque el tema también incluye a personas de la tercera edad. Ana Cristina, ya seguimos. Claro que sí, Pati. Ahorita acabas de decir algo muy importante. Resulta que de repente creemos que solo cuando la gente es joven puede tener la posibilidad de desarrollar desde nuevas cosas para trabajo, un estilo de vida diferente, ser más feliz en pocas palabras. Y resulta que no, los estudios recientes nos señalan que también la gente de la tercera edad, a cualquier edad puedes hacerlo. La única situación es que, bueno, hay que aprender a hacerlo. A la gente que normalmente durante toda su vida o casi toda su vida ha mantenido un estado, digamos, emocional o un carácter agradable, que tiene amigos, pues seguramente va a llegar de la misma manera a la tercera edad, con algunos achaques, con algunas pequeñas diferencias, bueno, o muchas diferencias físicas, pero su emocionalidad va a continuar más o menos estable. Entonces, más bien a mí me gustaría dirigir un poco más los comentarios hacia la gente que no tuvo la oportunidad, llamémosle así, de a lo largo de su vida tener a lo mejor muchas experiencias agradables, que ve esta etapa de la tercera edad como una etapa, digamos, como para cerrar o como para finalizar, cuando en realidad debiéramos ver esta etapa como una etapa en la que hay mucha mayor libertad, tanto emocional como mental, para empezar a vivir y hacer cosas que pueden hacer que una persona sienta una total plenitud. Así es. Y además, bueno, con la larga vida que nos espera, ¿no? Así es. Y bien lo dijiste, porque cuando quizá estamos más libres, tú ahorita ves a una mujer de 60, 63 años, que ya es abuela, que ya dejó de cuidar hijos, ya empiezan, yo conozco a personas de esa edad que empiezan una carrera por primera vez o una segunda carrera o se dedican a lo que realmente les gusta. Tú hablabas en el bloque anterior, por ejemplo, de la creatividad, que empiezan entonces a pintar, empiezan a escribir. Así es. Fíjate, hablando un poquito de esto relacionado con la psicología positiva, quien tenga oportunidad de acercarse a lecturas de este tipo puede encontrar, como te comentaba, hasta incluso ejercicios que son de sencilla aplicación y calificación para poder saber en qué áreas de su vida podría tener un mejor desarrollo o incluso en las que ya sabe que sí es una persona que le van bien las cosas, también desarrollar muchísimo más esa área. Por ejemplo, una persona que descubre a través de estos ejercicios o un ejercicio que pueda hacer de introspección de en qué cosas, en qué recursos cree que sí funciona y sí le va bien, pues tal vez empieza a hacer un ejercicio diciendo, bueno, cuando yo era más joven, lo que más hacía, pues era trabajar. Y todo el tiempo trabajaba. Esto es muy común, que la gente de la tercera edad, una de las cosas que más añora es el trabajo. Es curioso porque por un lado, pues la realidad es que muchas personas deseamos esa etapa del retiro o la jubilación como una esperanza o como un poco una fantasía de que va a haber mucha tranquilidad. Sin embargo, también se extraña la parte de recibir un ingreso quincenal o mensual, se extraña la parte de tener reconocimiento por parte de los jefes o los compañeros de trabajo, e incluso se extraña la parte de estar con otras personas y tener un objetivo diario. Lo que podría hacer una persona, por ejemplo, con este perfil que estoy platicando, es ponerse a pensar cuando sí trabajaba todo el día, porque hay etapas de la vida en las que uno trabaja pues muchísimas horas más de las que deberían, Sí. porque hay que sacar adelante las familias y ganar dinero y demás. Pero, por ejemplo, que se pusiera a pensar la persona, que los que nos están escuchando, en esa etapa de vida en la que trabajaron mucho por un sueldo remunerado, o incluso quien no tenía un sueldo, un trabajo remunerado económicamente, o sea, por ejemplo, amas de casa que pues trabajaban muchísimo en la casa pero nadie les pagaba, lo que pueden pensar es, bueno, en esa etapa, ¿qué les hacía sentir bien? Okay. Tuve una paciente no hace mucho tiempo, una señora que trabajó en un laboratorio muchísimos años y ahorita está retirada, y mucho de lo que ella comentaba haciendo un ejercicio de este tipo es que a ella lo que le hacía sentir bien es ayudar a los demás, por ejemplo. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cuál era tu forma de ayudar? Porque ella era una jefa de producción de laboratorio, de productos médicos, no sé si ya lo dije. Resulta que ella dice que le gustaba ayudar a los demás, que eso significaba que quien llegaba tarde, además de, bueno, evidentemente sí le ponía su retardo, pero sí les preguntaba, oye, ¿por qué llegas tarde? ¿Qué te está pasando?
a quien veía medio cabizbajo de su personal, se acercaba a preguntarle, oye, que están bien las cosas en casa, tienes que elevar tu producción. Se acercaba a darles un poco de motivación, pero al mismo tiempo les exigía cumplimiento. Esa situación tan sencillita ella la hacía sentir muy bien porque sentía que ayudaba a los demás a trabajar mejor. Y lo que trabajamos con ella en una sesión de grupo de personas de la tercera edad justamente que estaban redescubriendo sus recursos, fue cómo podía ella enfocar o cómo podía seguir aplicando esa situación de ayudar a los demás como está viviendo ahorita. Y a la conclusión que ella llegó, porque ella tiene solo un nieto, pero no vive en México, pero sí asiste a grupos en iglesias, a grupos de apoyo, de que van varios abuelitos, abuelitas, algunas son de lectura de la Biblia, pero otros no, otros son simplemente de reunirse a jugar cartas o a tejer, y mucho de lo que ella empezó a hacer fue coordinar estos grupos. Wow. Y al coordinar estos grupos motivaba a otras personas, motiva a otras personas a que asistan. Y es la encargada de hablarles por teléfono a quienes están faltando a sus sesiones, para ver por qué no están yendo, si están enfermos, si es cumpleaños de alguien, organiza el pastel. Entonces ella se siente profundamente feliz por esto que está haciendo y es un recurso que ella tenía desde antes. Claro. Entonces, fíjate, pero ¿cómo fue desmenuzando? O sea, ¿qué es lo que me gustaba de trabajar? Así es. Cuando encontró el verdadero gusto, bueno, pues, ¿por qué desperdiciarlo si lo puedo aplicar ahora en otro ámbito? Así es. Ahora, mucho de lo que, no hablemos solo de la parte bonita, ¿no? Porque suena muy, muy sencillo. Sí es, pero también no podemos dejar de mencionar que, en efecto, la etapa de la tercera edad conlleva ciertas, le voy a llamar dificultades, que a veces son propias de la edad, conste que dije a veces, que puede ser, bueno, pues un deterioro físico real, puede ser que se presenten algunas enfermedades o alguna falta de capacidad de tener el cuerpo físicamente hablando al 100%, algunos dolores, incluso alguna enfermedad. Eso, bueno, pues es definitivamente lo que todos nos vamos acercando por el deterioro o el desgaste natural esperado del cuerpo. Claro. Sin embargo, aún cuando no dejemos de lado esto y no estamos negando que existe esta parte, en lo que quiero hacer énfasis es que aún teniendo una situación de dificultad de salud, se puede vivir con un mejor bienestar que cuando uno está viendo la parte negativa de la vida. En este mismo grupo del que te hacía mención, Pati, esta señora es una de ellas. Hay otras dos integrantes, una en silla de ruedas, otra en andadera. O sea, sí es gente mayor que pues también tiene problemas ya de columna o de cadera o de rodillas, que bueno, pues sí les cuesta trabajo, no queremos negar esta parte, claro, pero no se dejan vencer. Es más su gusto por estar bien, por tener un bonito día, que el estar quedándose a lo mejor guardaditas en su casa y pensando y nada más sintiendo lo que les está doliendo o molestando. Requiere un trabajo emocional sobre todo y mental, fíjate, creo que me atrevería a decir más que es mental, a decidir estar bien y a decidir, aunque sea un pedacito del día, hacer algo que les llene un poquito más, que les haga sentir satisfacción y hasta alegría. Pero fíjate, o sea, porque si tú estás bien por dentro, bien por tu mente, entonces vas a poder estar en mejores condiciones para llevar a cabo los tratamientos. Correcto. Gran parte de los estudios de la psicología positiva empezaron porque se observó en diferentes instituciones desde los Estados Unidos de Norteamérica que pacientes con la misma enfermedad, llamémosle cáncer o llamémosle cualquier enfermedad crónica o incurable, llamaba la atención cómo había pacientes que bajo el mismo esquema, el mismo cuadro clínico mejoraban o por lo menos no empeoraban como otros pacientes que tenían una actitud diferente. Fue ahí donde empezó el interés de estudiar qué pasaba, porque si dos personas tienen la misma enfermedad, una parece que está mejor, tiene mejor calidad de vida, otra se deteriora más o incluso hay algunas que a las enfermedades van disminuyendo. En ese sentido lo que se descubrió es que mucho del éxito de los tratamientos médicos depende de cómo la persona vive, cómo utiliza sus recursos, tanto personales como familiares. Y se ha observado que la gente que tiene mayor
actitud positiva, que no significa andarse riendo todo el tiempo, sino que encara la vida, que busca cosas en el día a día que le agraden, que busca desarrollar virtudes que enaltecen al ser humano y al que esté enfrente de él, hace que la gente tenga mucho más altas las defensas. Bien, Ana, me tengo que ir a un corte, pero me quedo con la última frase. No se trata de reírse todo el tiempo, sino tener esa actitud positiva. ¿Te parece bien si lo retomamos en el próximo bloque? Por supuesto. Vamos y venimos. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. .33 de la tarde-noche. Estás en tu programa de Tú a Tú. Yo soy Pati López, compartiendo micrófono con la doctora Ana Cristina González, hablando sobre la psicología positiva aplicada en la tercera edad. Y en el bloque anterior nos estaba compartiendo de la diferencia que hace cuando la actitud es positiva, cuando puedes voltear a ver tus recursos, qué es lo que tienes tú para darte, para dar. Eso hace la diferencia. Ana Cristina. Bien. Retomando lo último con lo que nos quedamos antes del bloque, que hablamos de ser positivo no es estarse riendo todo el tiempo. Está mal entendido esto. Claro que reírse es importante, sonreír también, pero ser positivo implica muchas cosas más, va más allá de simplemente reír. Ser positivo es una persona que puede enfrentar los problemas, sabe ponderar y no se quede estancado en ellos. Prefiere verle, como dicen por ahí, el vaso medio vacío o medio lleno, prefiere ver una parte en la que sí existen los problemas, no los niega, los enfrenta, como decía, pero al mismo tiempo también puede darle valor a la parte positiva de su persona o de su vida. O sea, no es esa parte de súmete a los optimistas y tienes que ver la vida color de rosa. Enfrenta, encara las situaciones difíciles que tiene. Así es. Mira, esta parte de únete a los optimistas, eso es algo bueno, finalmente. Claro, sí. Esta parte me gusta, gente que quiere, pues como que pasarla bien todo el tiempo, pero no, el mundo no es rosa. También tenemos que reconocer que hay problemas, que hay enfermedades, que hay muerte, hay muchas cosas difíciles en la vida, pero se pueden enfrentar de una manera mejor o peor, de acuerdo a lo que la persona decida. Por ejemplo, tú decides si vas en el tráfico y se te cierra un coche y tú decides si piensas, uy, pues igual tiene mucha prisa y por eso se me cerró. No es personal ni lo conozco. O tú decides enojarte y decir, no, ¿cómo es posible que me hagan esto? ¿En qué ciudad vivo? Me voy a bajar a pelear, le voy a tocar el claxon horrible. Y finalmente ni conoces a la persona y el único que se amarga en ese momento la existencia pues eres tú mismo. Claro. A eso se refiere un poquito, no es a negar precisamente. Conste que hablamos de que se te cierra un coche, no de que chocas. Claro. Porque evidentemente las emociones negativas pues también existen y es lo normal o lo natural que los seres humanos las experimentemos. Pero si le damos un mayor realce a las emociones positivas que podemos vivir, pues vamos a tener un muchísimo mayor bienestar y felicidad. Así es. Y la diferencia la hace uno. Uno decide si se enoja porque se atravesó el carro o si no lo toma personal y puede continuar su camino. Así es. Y hablando de este asunto de la gente que tiene la fortuna de estar en esta etapa de oro, que le llamamos también la tercera edad, ya dijimos que no negamos que existe, pues que puede existir un deterioro físico, dolores incluso, muchas pérdidas también. Así es una etapa en que se asocia mucho o que habitualmente se ha asociado con soledad, con depresión, con la aceptación de muchas pérdidas tanto materiales como humanas. Hablamos de una de ellas, que es el ya no trabajar, es una pérdida también. Claro. Pero también es una etapa en la que si la persona decide que quiere vivir bien, puede desarrollar muchísimos recursos y muchas habilidades que a lo mejor en el pasado muchas ya las tenía, simplemente va a descubrir cómo aplicarlas a esta etapa de su vida,
o descubrir otras que nunca tuvo la oportunidad de hacer, ya sea por falta de tiempo o porque simplemente no se le había ocurrido. Si retomamos el tema de la creatividad, y tú decías que hay gente que se retira y entonces empieza a pintar o a escribir, yo sé que no a todos se nos da tan fácil la cuestión artística. Sí. Pero te soy sincera, Pati, he conocido en este grupo de señoras con las que trabajo, gente que se atreve, porque sí es atreverse a veces, que se atreve a agarrar un papel y un lápiz y empieza a pintar. Finalmente no estamos en un concurso, ¿no? La idea es más bien que la gente se atreva a lo mejor a hacer cosas que antes no hacía, cosas que le hagan sentir bien, cosas que estén al alcance de su mano. Y yo mucho les digo, no piensen tan lejos como yo sería feliz si me fuera de viaje, yo sería feliz si toda mi familia viniera a verme. No, el sería no existe. Más bien tenemos que ver el día de hoy, ¿qué puedo hacer el día de hoy para sentirme mejor? Cosas chiquitas, cosas que pueda realizar. En una ocasión, esto fue hace tiempo, tuve una paciente que tenía pues, se le podría llamar hasta una cierta depresión, porque habitualmente hacía mucho ejercicio y corría y tuvo que dejar de correr por una afección en una rodilla. Y todo el tiempo excusaba su mal humor, su desagrado hacia la vida, su enojo con todos sus familiares y hacia su propia vida, con que pues estaba frustrada porque ya no hacía lo que más le gustaba hacer, y como nunca iba a poder volver a correr, pues estaba instalada en el enojo. Así es. Mucho del trabajo que hicimos con esta persona fue el reconocer que pues sí, en efecto, hay cosas que ya no van a volver a ser iguales. Y lo que podemos hacer entonces es recuperar como una parte positiva todos los éxitos, o que fue lo que se hizo con ella, todos los éxitos que tuvo, todos los éxitos que le trajo el haber corrido pues, los maratones, carreras y demás, y no dejarlo solo como un recuerdo, sino rescatar todas las cosas positivas que le traía estos premios, estas competencias, y no solo eso, el prepararse para una carrera, que no es nada más correr. Era la convivencia con otras personas, el poder cumplir una disciplina, el levantarse a la misma hora todos los días, el ponerse retos personales, y todas estas habilidades que descubrió que estaban alrededor del correr, que ella creía que solo eran por correr, las empezó a aplicar en otras áreas de su vida y resultó, pues obviamente, muy positivo. O sea, se trata de no hacer exclusivo ciertos talentos que uno tiene en el contexto, ¿no? En la carrera. Así es, sino ampliarlos. Así lo es. que te trae beneficio no solamente es el objetivo final de lo que haces, sino el transcurso, el trayecto para llegar a ese objetivo también es muy gratificante para el ser humano. Entonces, una persona, regresándonos a quien se atrevió, digo atrevió porque los que no sabemos dibujar muy bonito nos da miedo de repente la crítica de los demás o que nos juzguen, pero si tienes ganas de atreverte a hacer algo diferente, como a lo mejor empezar a leer o empezar a pintar o incluso empezar a armar cosas, tejer, bordar, hay muchas actividades que el adulto mayor puede realizar incluso en sus hogares. Es a lo que me refiero, que no tenemos que pensar nada más en las cosas imposibles. Yo te soy sincera, yo no tengo una condición física adecuada como para correr un maratón, entonces si mi ideal sería correr un maratón, para el próximo mes pues no lo lograría. Todos a cualquier edad nos podemos poner esas limitantes y cuestiones que nos pueden estar frenando para ser felices. Todos, no tienes que llegar a la tercera edad para hacerlo. Pero sí hay que reconocer que como es una etapa en la que la gente vuelve a tener un cambio fuerte de vida, por lo que decíamos, dejar el trabajo, los hijos ya son grandes y se van, puede ser que ya no esté la pareja si es que tuvieron, pues cuesta un poquito más de trabajo porque sí hay que hacer un trabajo mental de decidir cómo quiero vivir a partir del día que empiezan a suceder estos cambios. Claro, pero es tu decisión y la actitud. Definitivamente, es tu decisión. La gente un poco más joven que nos está escuchando, que claro, sería el ideal sería, así como se planea un retiro económico, el retiro que empiezas a ver las semanas que tienes en el seguro social y que cuánto te van a pagar de la empresa, de qué vas a vivir después, igual se debería de planear un recurso emocional. Y el recurso emocional va desde crear redes de apoyo con tus seres queridos, con tus amistades, no dejar de ver a la gente porque las personas, pues, mientras más grandecitos, por ahí hay la leyenda urbana de que nos vamos volviendo, pues, a veces más especiales o menos tolerantes. Entonces, mucha gente empieza a cortar con las amistades en esta etapa.
cuando en realidad es cuando más se necesita tener amigos. Entonces, esto a lo que yo le llamo planear una jubilación emocional o ahorrar recursos emocionales para quienes nos escuchen, que tengan pues a lo mejor menos de 55 años, es empezar a hacer esta red emocional con amigos y familiares para que continúe cuando seas mayor. No tienes que esperarte a ser el abuelito para decir, ay, ¿por qué no me vienen a ver? Claro. Tienes que empezar desde que los niños son chiquitos, desde que tus nietos o tus hijos o tus sobrinos están cerca, darles una sonrisa, un apapacho para atraer a la gente y no al contrario, ¿cómo se dice esto? No, al contrario, que se sientan rechazados por ti. Y por otro lado, si bien se planea la jubilación y desgraciadamente muchos tendemos a pensar, cuando me jubile voy a viajar y cuando me jubile voy a empezar a pintar y cuando me jubile, a veces pensamos cosas que son un poco difíciles de cumplir. Yo me atrevería a decirles que mejor empiecen a pensar en chiquito. Hagan un programa en el que pueden decidir por dónde voy a empezar, porque si quiero pintar de manera más formal, pues tendría que empezar por averiguar si hay alguna clase que yo pueda tomar para aprender los principios básicos de la pintura, qué tipo de pintura quiero hacer, si hay un lugar accesible, digamos, cercano a mi domicilio, si es accesible económicamente, y no esperarse hasta la jubilación para empezar a ver esto. Se puede empezar a hacer desde antes e ir planeando, de tal manera que cuando llegas a ese momento en el que mucha gente le es una situación difícil, porque lo que comentaba hace un rato, hay muchas pérdidas, muchos cambios, si llegas a ese momento con algo en tus manos, con algo que hacer, es muy diferente. La gente lo puede vivir con mucha mayor alegría y mucha mayor satisfacción personal y familiar. Me encantó lo de hay que planear nuestra jubilación emocional. Uh-huh. Y con eso me voy a ir a un corte. Nos queda un bloque nada más. Regresamos para ir cerrando el tema para tomar las conclusiones. ¿Te parece bien? Que sí, Pati, adelante. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, 7:48. Nos queda nada más este bloque para hablar de tú a tú sobre la psicología positiva aplicada a la tercera edad. Así es que, ¿tienes alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, acá mi WhatsApp está como un poquito, está vueltas y vueltas y vueltas dando. Pero mientras te doy los teléfonos en cabina, 31 22 11 90 36 47 18 83, porque mi WhatsApp no está agarrando, nada más me da vueltas. Pero bueno, como dijo Ana Cristina, que está aquí en el programa de Tú a Tú, hay que actuar positivamente. No importa que el WhatsApp no funcione, estamos aquí hablando de psicología positiva y hay otros medios, ¿verdad, Ana? ¿Sí? ¿Ana Cristina? Aquí estoy. Sí. Bien, pues entonces, una combinación perfecta para la tercera edad es la psicología positiva, como nos decías, y me encantó con lo que cerramos el bloque anterior, que hay que hacer una preparación emocional para la jubilación, o una jubilación emocional, o cómo le pondremos. Sí, yo le llamo así, jubilación emocional. Es como una preparación para una etapa, como todas así. Es curioso, Pati, uno se prepara para muchas etapas, pero en esta en particular, para lo que más nos preparamos es la parte económica en algunos casos. Pero es chistoso cuando eres niño, primero te preparas porque ya van a llegar los 15 años, porque marcan como que empieza una etapa de adolescencia, va a llegar la etapa de edad adulta, entonces pues estudias o trabajas para juntar recursos, para poder crear una familia. O sea, todo el tiempo estamos planeando, no es algo tan diferente, simplemente se le da un enfoque que es de otra manera, porque es una etapa en la que necesitamos muchísimo más los lazos afectivos de la familia y los amigos. Ahora, ahorita que estábamos en el corte, me quedé pensando un poquito. En efecto, este es un tema que puede resultar novedoso, al menos a mí me lo resultó cuando empecé a estudiarlo, porque se refiere a buscar una situación positiva dentro de una población que en ocasiones, como mencionaba hace un rato, se relaciona pues con una depresión, con soledad, con enfermedades.
pero puede buscársele un ángulo muy diferente. Incluso los radioescuchas seguramente algunos dirán, pues sí es diferente, otros que son mucho más positivos o que han vivido siempre así, seguramente ya lo practican. El vivir mejor, el vivir con mayor calidad emocional, pero no es tan complicado, solamente depende de que la persona quiera hacer las cosas de manera diferente o incluso darse cuenta si está haciendo algo bien, continuar haciéndolo bien, exaltarlo aún más. Se me ocurre, por ejemplo, porque ya que este programa pues es apenas una probadita con ideas nuevas o pues algunos ejercicios que puede realizar la gente, simplemente es un acercamiento a esta cuestión de la psicología positiva aplicada a la tercera edad. Pero, por ejemplo, se me ocurre, si me permites, dejarles una tarea a tus radioescuchas. Me encanta la idea. Si bien la psicología positiva es mucho más amplia de lo que hemos platicado el día de hoy, por eso me refería a que es una probadita. Sí. Una parte muy importante de la que habla la psicología positiva es de desarrollar emociones positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas? Pues las que ya conocemos, la alegría, la esperanza, la gratitud, la lealtad, la honestidad. Todas estas son emociones positivas que se manejan, de hecho, pues creo que en todas las culturas. Las emociones negativas, bueno, pues serían las contrarias, la ira, el enojo, el miedo, la venganza. Aquí lo que se trataría del ejercicio puede ser muy sencillito y es un ejercicio que se hace de forma personal. El radioescucha lo que puede decidir es cuál de estas emociones positivas, por un lado, cree que ha hecho o que ha realizado en alguna etapa de su vida. Etapa puede ser desde un día nada más, no tiene que ser 5 años seguidos. A ver, vamos haciéndolo. A ver, lo voy a ir haciendo contigo. Okay. ¿Qué te parece? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, punto número 1. Vamos a elegir una emoción positiva. Que de hecho, incluso si tú buscas en internet cuáles son las emociones positivas, ahí te sale, O sea, son emociones que le aplican a todo ser humano. La alegría podría ser. Alegría, por ejemplo. Bueno, el siguiente paso sería pensar en alguna etapa de tu vida que pudo haber sido un día, un mes, 5 años, 10 años, en la que experimentaste alegría. Muy importante, dije que es una tarea personal, entonces no se vale decir sentí alegría porque otro me hizo reír. Tiene que ser algo donde yo sentí alegría. Tal vez sentí alegría porque vi a alguien que hizo algo que me causó gracia. Eso es diferente. Pero tiene que ser algo que tú decidiste que querías sentir esa alegría. Okay. Por ejemplo, se vale, sentí mucha alegría el día que mi hijo dio sus primeros pasos. Sí. Se vale también, sentí mucha alegría el día que me casé. O también se vale, sentí mucha alegría el día que me subieron de puesto o de sueldo. O sentí mucha alegría el día que me dijeron que estaba embarazada. O sentí mucha alegría el día que gané tal cuestión deportiva. Todo se vale mientras tú hayas experimentado la alegría. Y que no haya dependido de que otro te provocó la alegría, sino tú la sentiste solito. Ajá. Bien. Después de darse cuenta de esto, porque es la parte 1 del ejercicio, si ya descubrimos qué nos hizo sentir alegría, pensar entonces cómo logré esa alegría, cuáles fueron los medios, dónde estaba, con quién, qué estaba haciendo, por qué me causó tanta gracia en ese momento y qué sentí, cuánto tiempo me duró esa sensación de que te sientes bien. Cuando estás alegre te da como una sensación después de como de un poquito de paz. A cada quien le resulta diferente, pero es una sensación agradable. O sea, que reconozcas cómo vive la alegría en ti. Exactamente. O sea, siento maripositas en la panza, mis labios no dejan de sonreír, Exacto. ¿no? Me pongo roja o me da calor. O sea, estoy reconociendo cómo vive la alegría en mí. Exactamente. Okay. La segunda parte de este ejercicio sería entonces tratar de provocar situaciones en la actualidad que me puedan traer esas mismas sensaciones. El simple hecho de acordarnos de momentos que nos dieron alegría te vuelven a provocar un poco de alegría. No sé si me explico. Que dicen por ahí, sí, recordar es volver a vivir. Así es. Sin embargo, el ejercicio puede ir un poquito más lejos y es a lo que invito a los radioescuchas. Sí. No nada más a recordar estos pedacitos donde te sentiste que viviste la alegría, sino a decidir en este momento, el día de hoy, qué puedo hacer para sentir alegría. Tú mismo te puedes dar cuenta con qué tips o con qué ideas puedes volver a vivir alegría. Y lo que está en el aquí y en el ahora, lo que hay a tu alrededor. Así, lo que tienes al alcance de tu mano.
Ujú. No nos esperemos a ver que alguien diga, es que yo fui a ver un show en el que me hicieron reír mucho. No me tengo que esperar a ir a ver el show. Más bien lo que tengo que descubrir es, me da risa que cuenten chistes otra persona. Por ejemplo, está al alcance de la mano prender la televisión y buscar un programa cómico. Claro. Bueno, ya en YouTube ahí pones el comediante que a ti te guste y ahí lo vas a encontrar. Ah, exactamente. Entonces, no es tan difícil. La única parte es que la persona decida que Ujú. quiere recrear ese momento de alegría. Ujú. Ok. Ahora, vámonos a un ejercicio, digamos, B. Ese es el ejercicio A. Sí. Un ejercicio B sería alguien que dice, no, yo definitivamente no he vivido emociones positivas, yo he tenido una vida... Pues hay gente que cree que ha tenido una vida triste o una vida... No solo lo cree, hay gente que sí le ha tocado la vida un poco más difícil, con más tropiezos o más cosas dramáticas. Entonces, a la gente que cree que nunca ha experimentado emociones positivas, la invito a que de todas formas elija una que le gustaría vivir y primero que nada, busque en el diccionario, en internet o donde guste, qué significa esa emoción. Si nos vamos con la alegría, pues la alegría significa un momento placentero en el que incluso puede ir acompañado de una carcajada o de una risa. Y entonces piense, ¿qué le podría provocar alegría? Si de plano no encuentra algo que le provoque alegría, puede voltear a su alrededor y pensar, bueno, a la gente que veo a veces que tiene alegría, ¿cómo le hace? Y después de esto, lo mismo que el ejercicio anterior, viene la parte de llevarlo a cabo. ¿Qué me puede provocar alegría hoy, en el día de hoy, aquí solito a mí mismo como persona? O sea, voy viendo el modelo, ¿no? Voy viendo en aquella persona que yo veo que es alegre, cómo le hace, qué es lo que le hace, y puedo copiar. Sí, definitivamente. Es una buena forma. A veces creemos que si las cosas nos salen espontáneas, como una risa, entonces no valen. Y fíjate, Pati, que yo ahí sí difiero un poquito de quien opine así. Yo creo que a veces vale la pena jugar a que eres como que estás actuando un papel y empiezas a practicar, aunque no lo estés sintiendo, y después el cerebro capta que lo que estás haciendo sí es real. Podemos engañar un poquitín al cerebro en ese sentido. Sí, porque a veces se le va, ¿no? Es atemporal, el inconsciente es atemporal, el cerebro el inconsciente es parte de nuestra, o sea, de nuestro cerebro también, ¿no? Así es. Y de hecho, bueno, te digo, yo creo que vale la pena. Hay muchas cosas que se pueden empezar a practicar, muchas emociones que se pueden practicar, incluso si no las estás sintiendo en profundidad. Ana Cristina, perdón, ya se nos está yendo el tiempo. Me están preguntando tus datos, que dónde te pueden encontrar. Claro, Pati, si gustan les doy un teléfono de la Ciudad de México. ¿Pueden escribirte en WhatsApp? También, por supuesto. ¿Cuál es? 559-199-4998. Bien. ¿Lo repito? Sí, por favor. 559-199-4998. Pues, ya se nos fue el tiempo. Ana Cristina, no me queda más que agradecerte positivamente que te hayas dado el tiempo. Yo sé que eres muy, muy ocupada y nos regales una hora de tu tiempo. Mil gracias. Al contrario, gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas, en especial los de la tercera edad, que pongan en práctica todo lo que les hemos dicho el día de hoy. Eso, muy bien, y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Gracias, Giovanni, que hoy viene muy guapo. Diana Aguilera también en los teléfonos. Claudia Arias en producción. Yo te espero el día de mañana, que tenemos un programa muy especial, cómo educar en la discapacidad con Sol. Así es que quédate aquí mientras con nuestro coach online. Hasta mañana, te espero.